Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Cosas de Salud. Mi nombre es Claudio, soy enfermero y el día de hoy vamos a hacer una clase sobre valoración de heridas. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Antes de comenzar quiero mandar un caluroso saludo a nuestros amigos del Perú que durante estos días me estuvieron escribiendo y haciendo algunas consultas con respecto a cómo abordar el tratamiento de una escara, de una úlcera por presión. Así que vamos a comenzar entonces el video cómo nosotros como enfermeros realizamos una valoración y el ataque de una úlcera por presión. Para entender de lo que vamos a hablar, primero tenemos que definir o entender qué es una úlcera por presión y cómo se produce. Bien, para partir vamos a partir definiendo estos conceptos. Voy a intentar hablar con un lenguaje no tan técnico, cosa de que todas las personas que no sean de salud me puedan entender. Así que si no manejo lenguaje tan técnico es justamente para ustedes que me están viendo y no sean del área de salud, me puedan entender algunos conceptos. Bien, cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado, independiente que sea en una clínica, en un hospital público o en la casa con hospitalización domiciliaria, debemos garantizar que el paciente esté de una forma cómoda, con un confort. Confort es que esté con todas las comodidades para una internación, en este caso clínica del paciente como tal, independiente de las patologías que tenga. Ahora, uno de los factores de riesgo que nos puede llevar a una hospitalización es que el paciente desarrolle heridas, lesiones en la piel. Bien, ahora, ¿por qué se producen estas lesiones? ¿Qué son las úlceras? Las úlceras por presión son lesiones, como lo menciona su nombre, son lesiones que aparecen en puntos de presión. Dependiendo de la postura en la que un paciente esté y los factores de riesgo que tenga y la comodidad que tenga el paciente, son lesiones que pueden aparecer de forma rápida, lenta, y si aparecen la evolución puede ser muy rápida también. Eso hay que tenerlo claro. ¿Qué debo garantizar yo cuando tengo un paciente hospitalizado, independiente de donde sea, insisto, casa, clínica, hospital? Que mi paciente esté cómodo. ¿Cómodo? ¿Cómo puedo hacer que mi paciente esté con las comodidades básicas? Primero que todo, que tenga acceso a una cama clínica, ya que no es lo mismo que un paciente esté en una cama normal, que habitualmente usamos nosotros para dormir, a que tenga una cama clínica con un colchón, antiescara, las barras de, lo que es las barras de seguridad propiamente tal, evitando que el paciente se caiga. El paciente que esté en una cama clínica me garantiza a mí como enfermero o como cuidador trabajar de una forma más idónea. Esto quiere decir que me va a costar menos lavarlo, menos movilizarlo, menos hacer ejercicios tanto activos como pasivos, etc. O sea, voy a tener mejor calidad de trabajo con el paciente. Otra cosa que debe contar el paciente cuando está hospitalizado para evitar llegar a tener escaras son colchones anti-escara, que son estos colchones con burbujas de aire, lo cual amortigua el peso del paciente, lo que no garantiza que no llegue a tener escaras. Igualmente puede tener, pero el riesgo va a disminuir. Ese es otro concepto que hay que tener claro. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como profesionales de salud para que el paciente no se escara? Algo muy básico. ¿Qué pueden hacer ustedes? Es rotar al paciente, rotarlo tanto hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, o posición supina, o en este caso mirando hacia el techo, para que me entiendan. Como estoy en este momento, imagínense que hubiera una cama detrás mío y estoy acostado, ¿cierto?, mirando hacia el techo. El que ustedes roten a un paciente cada 2 horas como máximo va a evitar que este paciente tenga lesiones a la piel. Otro detalle sumado a estos pequeñísimos detalles o tips que les doy son, por ejemplo, el que no le cambien las sábanas de forma diaria. El paciente tiene que tener cambio de ropa de cama de forma diaria, en lo posible. Otra cosa que la sábana, la primera ropa de cama, debe estar completamente tensa.
lo ideal es que no tenga pliegues. ¿Por qué? Porque esos mismos pliegues, más el roce de la piel, van generando algunos enrojecimientos, daño o lesión al tejido, en este caso a la piel. Bien, o sea, tenemos varios conceptos que agregar. Que mi paciente esté en una cama clínica, que mi paciente tenga un colchón antiescara, son condiciones básicas. Que mi paciente tenga un baño en lo posible diario. Si usa pañal, que el pañal no se pase, que el pañal no llegue a un punto de que esté empapado de orina. ¿Por qué? Porque la humedad en la piel produce maceración, y la maceración es cuando la piel se humedece a un punto de que queda muy frágil. El ejemplo más claro de maceración es cuando tú vas a la pileta, a la piscina, al mar, a la playa, como quieran llamarle, y la yema de los dedos está arrugada con tanta agua. Bueno, eso empieza a pasarle a los pacientes cuando no les cambian pañal y están muchas horas, mucho tiempo sin cambio. La piel se comienza a macerar y el riesgo de presentar algún tipo de lesión también aumenta. ¿Se va entendiendo? Por tanto, ya tengo varias condiciones básicas que tengo que hacer con el paciente: que cuente con una cama clínica, que cuente con un colchón antiescara, que el cambio de ropa, lo que es la ropa de cama, se haga ojalá diario, sin dobleces, completamente tenso, completamente estirada la cama, y que si usa pañal, por ejemplo, el paciente realizamos el cambio apenas se orine, se haga en este caso defecación, pero evitar que se nos pase el pañal, para que se entienda. Ahora, hay otras técnicas básicas que podemos hacer. Por ejemplo, mantener un paciente con la piel bien lubricada. Eso quiere decir que después de que lo bañamos, lubricamos con cremas emulsionantes, con vaselina. Principalmente podemos utilizar crema. No es necesaria una crema muy cara para mantener una piel lubricada. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque a mayor edad la piel va perdiendo elasticidad, va perdiendo tonicidad, va perdiendo fuerza. Por tanto, aumenta el riesgo. A mayor edad aumenta el riesgo de que el paciente vaya presentando lesiones cutáneas. Bien, ahí vamos a hablar de eso en un par de minutitos más. Lo que estoy diciendo hasta el momento es garantizando condiciones mínimas para que el paciente esté cómodo y evitar lesiones. ¿Por qué? Porque las úlceras por presión son lesiones, son heridas que justamente aparecen por presión. Ahora, los factores que mencioné recién pueden contribuir, si no los utilizo, no los cubro en este sentido, todo lo que mencioné anteriormente, el riesgo de que, o los factores de riesgo que hagan que se produzcan las úlceras por presión van a ser mayores. Bien. Ahora, partamos definiendo qué es una úlcera por presión. La úlcera por presión es una lesión que se produce por una presión del cuerpo sobre un hueso, sobre una superficie. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? Si yo estoy acostado en una cama y mi cuerpo es completo, está sobre la cama, mi cuerpo por dentro tiene huesos, tiene prominencias óseas. Esos huesos sobre los puntos de presión de la piel, de la carne, del tejido, al estar sobre una superficie que es la cama, se van produciendo pequeños puntos de compresión que evitan que a zonas determinadas llegue sangre con oxígeno y nutrientes. Y como lo mencioné anteriormente en alguna clase, para que se produzca una herida basta que uno de los tres no comience a llegar. Si no llega sangre, no llega oxígeno, no llegan nutrientes. Y si no llega oxígeno principalmente, la piel, el tejido comienza a morir. Y al comenzar a morir se va a producir una herida, la cual va a evolucionar de acuerdo a si no corrijo cuál es el factor gatillante para que se produzca la herida. ¿Se va entendiendo? Igualmente, chicos, si hay alguna duda, consulta, pregunta, me pueden escribir en el WhatsApp, me pueden escribir en los comentarios, me pueden mandar un correo, como ustedes gusten, siempre respondo. La idea es que ustedes aprendan y si tienen algo que aportar, por favor, compartimos el conocimiento y aprendemos todos juntos. Entonces, la úlcera por presión se produce justamente por una presión continua.
¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que usted no da vuelta al paciente, no lo gira. Aunque yo esté en cama, aunque el paciente esté en cama, tiene que movilizarse, tiene que moverse. Lo ideal siempre va a ser que el paciente esté lo menos posible en la cama. Bien, para no llegar a producir úlceras por presión, justamente. Por eso es importante que yo pueda levantarme de una cama, me siente, me acueste, me levante, me siente, etcétera, 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 pero mantenga movimientos continuos. El mantener movimientos continuos aumenta la irrigación sanguínea de todo mi cuerpo y a todo mi cuerpo llega oxígeno, nutrientes, etcétera, y evita que alguna parte de mi cuerpo se empiece a lesionar de forma interna. Bien, entendiendo estos conceptos básicos, vamos a partir mencionando qué es lo que nosotros valoramos como enfermeros cuando abordamos un paciente. Bien, porque cuando nosotros abordamos un paciente que me dicen, Clau, tiene una lesión, tiene una escara, yo no llego a un domicilio y me focalizo en la escara solamente. No entro a un domicilio y digo, oh, tiene una escara y me quedo en la escara y todo el rato en la escara. No, yo hago una valoración integral del paciente para solucionar el mecanismo tanto causante, gatillante y la lesión como tal. Entonces, ¿qué factores yo valoro para dar una valoración o hacer una valoración del punto de vista de enfermería? Son los siguientes. Primero que todo, nosotros hacemos cada valoración abordando al paciente como un ser integral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo valoro al paciente no solo me focalizo en la herida, me focalizo en el paciente. ¿Y qué es lo que veo en el paciente? Cada lesión, escuchen bien, cada lesión es individual. ¿Eso qué quiere decir? Que la escara de un paciente no es igual a otra. La formación de tejidos que va a ir generando tampoco es igual a otra, ya que los pacientes son individuales y se debe atacar de forma individual. En pocas palabras, lo que yo aplique con este paciente A quizás no sirva con el paciente B en cuanto al tratamiento, porque las escaras no son recetas de cocina y al no ser recetas de cocina no puedo replicar el tratamiento del paciente A al paciente B al paciente C. Se debe trabajar de forma independiente. Eso hay que tenerlo claro. Segundo, cuando yo abordo a un paciente, insisto, no solo nos enfocamos en la escara, sino en el paciente. ¿Qué vemos en el paciente? La parte psicológica. ¿Por qué es importante ver la parte psicológica? Bien, debo trabajar con un paciente que no esté ansioso, que no esté estresado, por ejemplo, que no tenga un estado depresivo, que no tenga una alteración de conciencia, que sea autónomo. Todos estos factores van a, de alguna forma, interferir en la evolución de la curación como tal. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué la parte depresiva es un factor que va a afectar la evolución de la herida? Porque un paciente con depresión no va a tener quizás ganas de levantarse, de cambiarse de posición. Un paciente con depresión no va a tener ganas, o su sistema inmunológico puede que con el mismo estado depresivo disminuya, lo que va a afectar al riesgo de infección de una lesión, por ejemplo. ¿Se entiende? Por eso debemos manejar todos los factores que recién mencioné, tanto ansiedad, estrés, estado depresivo, conciencia, por ejemplo, y hacer o ayudar o buscar la forma que el paciente se adapte al proceso que está llevando, pero siempre con un pronóstico positivo. Lo ideal es siempre mantener una mentalidad positiva para llevar una buena evolución. Otro aspecto que nosotros evaluamos es el aspecto físico. ¿Qué buscamos en el aspecto físico? Primero que todo, controlar, como lo he hecho en videos anteriores y la importancia de los mismos, los signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y hemoglucotés. Hemoglucotés siempre y cuando el paciente sea diabético. La diabetes
es una enfermedad que sí o sí va a tener una evolución positiva o negativa. ¿Por qué lo digo así? Porque puedo estar aplicando la mejor crema, los mejores utensilios para tratar una escara, pero si el metabolismo del paciente por la diabetes no está bien, la herida no va a curar o va a curar de una forma muy lenta. ¿Se entiende? Así que debo controlar los signos vitales. ¿Por qué? Porque los signos vitales me arrojan información de cómo está funcionando el cuerpo y diariamente lo debo hacer. El estado nutricional es otro factor que yo debo valorar cuando realizo una curación al paciente. Lo digo porque también, porque para que se produzca una curación positiva con una evolución positiva, necesito que haya un crecimiento celular. Y para que se genere un crecimiento celular, una réplica celular, y se vaya formando tejido nuevo en una zona determinada, necesito comer, necesito nutrientes, vitaminas, proteínas, carbohidratos, etcétera, 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 para que haya crecimiento celular. Si la persona no come porque está desnutrida, lo más probable es que también la evolución de la herida no sea positiva. La integridad tisular, lo mencioné anteriormente, a mayor edad, la regeneración celular también se vuelve más lento. No pueden esperar que un abuelito de 80, 90 años cicatrice, regenere su tejido como lo hace un niño de 20 años, por ejemplo. Es completamente inaceptable esperar lo mismo, porque a mayor edad el cuerpo también va enlenteciendo sus funciones. Otro factor que debo garantizar en la valoración general es que mi paciente esté durmiendo en promedio de 6 y 8 horas, que tenga el cuerpo un descanso necesario, lo que va a contribuir también a una evolución positiva de la cicatrización y regeneración del tejido. La capacidad de movimiento también es otro aspecto que debo valorar en el paciente. Vuelvo a decir, si un paciente llegó a un punto en que tiene una escara grado 3, 4, que son avanzadas, lo más probable es que es porque tiene alterada la capacidad de movimiento. Por tanto, debo yo trabajar de alguna forma para evitar que mi paciente esté tanto tiempo estático y pueda realizar algún tipo de movimiento con ayuda, hasta la posibilidad de sacarlo de la cama, evitando que comprima ciertas partes del cuerpo para que se generen nuevas lesiones, o si hay algún tipo de compresión que no sobrepase más de 2 horas cada punto, cosa de ir, en este caso, movemos al paciente 2 horas hacia el lado izquierdo, movemos 2 horas al paciente al lado derecho, sentamos al paciente 2 horas, acostamos al paciente 2 horas. La idea es que siempre esté en movimiento. Bien, entonces vamos a pasar a otro punto de esta capa. Otros factores importantes mencionar en cuanto a la valoración de la herida como tal y del paciente es que mi paciente cuente con un médico de cabecera o el especialista que lo esté viendo. ¿Por qué? Porque necesito que mantenga sus patologías de base completamente controladas. Vuelvo a repetir para que no se nos olvide. No puedo esperar que una herida cure si las patologías de base que tiene el paciente no están tratadas. El ejemplo más claro es un paciente diabético. No puedo esperar que una herida cicatrice, se regenere, si los niveles de glucosa están mayor, por ejemplo, 300, 400 y mantiene niveles de glucosa muy alta en sangre. Y lo mismo va a pasar con otro tipo de enfermedades. Así que el paciente tiene que tener atención médica con su médico de cabecera, al cual trabajemos de forma multidisciplinaria y lo pueda manejar desde el punto de vista médico. Otro factor a valorar es la capacidad de recurso en la familia. ¿Por qué es importante esto? Porque las heridas avanzadas o las curaciones avanzadas son tratamientos muy costosos, los cuales no puedo tratar
Por ejemplo, para limpiar una herida con un paño limpio necesito apósitos estériles, gasa estériles, solución fisiológica, guante estéril. Si no se hace el procedimiento, tiene que ir una enfermera y todo eso genera un costo. No puedo hacerlo a la diestra y siniestra con materiales principalmente que no son estériles. Hay otros insumos que se utilizan, por ejemplo, alginato de calcio, alginato de plata, Platzul, hidrogel, que son cremas o medicamentos que se aplican sobre las heridas que también tienen un alto costo y debo saber cada cuánto tiempo instalar sobre una herida, pero también dependiendo de las características de la herida. ¿Ok? Estamos solamente viendo el punto de vista valoración. Otro aspecto que debemos valorar es la farmacología. Por ejemplo, hay pacientes que toman tratamientos indicados por médicos de corticosteroides y son medicamentos que alteran o de alguna forma interfieren con el proceso de regeneración celular. Por tanto, también lo ideal es que trabajemos, insisto, con el médico en conjunto y podamos realizar un trabajo en forma conjunta, siempre buscando la evolución positiva de la regeneración celular como tal. Bien, otras patologías que también pueden afectar la regeneración es los problemas inmunológicos que tenga el paciente o procesos inflamatorios como podemos mencionar. Y con respecto a los años, a mayor edad, insisto, el recambio epidérmico, la epidérmica en la primera capa de la piel, se va enlenteciendo. Por tanto, otro factor gatillante en la evolución de la herida es la edad o el factor edad. Por mencionar algunas patologías que también alteran el proceso de regeneración celular, son, por ejemplo, algunos tipos de cánceres, defectos neurogénicos, algunas fuerzas mecánicas persistentes también se puede dar. Problemas vasculares, la diabetes es una de las más mencionadas en estos casos. Problemas con anemias, por ejemplo, o lo que mencioné, enfermedades, que el paciente presente como la anemia o lo que había dicho que era la combinación de algunos fármacos, por ejemplo los corticosteroides. Entonces, entendiendo estos conceptos básicos, que es lo que nosotros valoramos, recién cuando tenemos satisfecho, valorado, tratado todo lo que mencioné, puedo esperar que la herida cicatrice y se regenere de una forma positiva. ¿Se va entendiendo? Insisto, quien no entienda, por favor me puede escribir en los comentarios. Entonces, vamos a partir definiendo lo que es una herida. La herida, por definición, es una lesión que puede ser intencional o accidental y puede o no puede producir la pérdida de continuidad de la piel o del tejido. O sea, en pocas palabras, se puede producir una lesión a mi tejido, a la piel, que se pueda abrir o no se pueda abrir. A eso nosotros le llamamos con pérdida o no pérdida de la integridad cutánea como tal. Y una úlcera, de forma independiente, es una lesión que también afecta al tejido, que los procesos de reparación son muy lentos. Cuando hablo de una úlcera por presión es porque se está generando una presión continua sobre un punto determinado del cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy en posición acostado en la cama mirando hacia el techo, eso es posición supina, y tengo presionado el codo sobre la cama y no hay movilidad, nunca saco o retiro el codo de la cama, el mismo peso del cuerpo hace que aquí en este punto se genere un punto de presión. Lo que va a haber en la presión continua va a evitar que a esta zona llegue sangre con oxígeno, con nutrientes, y va a comenzar a cambiar de color esta zona, produciendo una lesión, una escara por presión, que si no se corrige tanto los factores que mencioné delante con la disminución de presión, se va a producir una escara que va a evolucionar. ¿Qué tan rápido puede evolucionar? Va a depender de, en este caso, de qué tan rápido pueda atacar el problema en sí, para que podamos entender y manejar el mismo idioma.
Cuando manejo escaras, cuando yo veo escaras, siempre me debo fijar sobre todo lo que mencioné y también si hay alguna infección, si el paciente está sufriendo un proceso infeccioso en la lesión también como tal. Eso ya es abordando la lesión. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta que una herida está infectada? Primero que todo, porque se produce un enrojecimiento de la lesión. A eso nosotros le llamamos una lesión eritematosa o eritema, el enrojecimiento. El eritema o enrojecimiento también puede venir con dolor. Podría haber edema, que es un proceso inflamatorio, con aumento de la temperatura local, con calor local como tal. Podría haber pérdida de función. Bien, también sumado a todo esto, el paciente podría tener fiebre, una fiebre que nos va a avisar que hay un proceso infeccioso. Y finalmente podría haber pus, que es el típico secreción blanquecina, o podría llegar también a tener una secreción tipo verdosa, que ya estamos hablando de las pseudomonas como tal. Ahora, cuando nosotros abordamos una herida, insisto, y con esto quiero terminar este primer video de qué valorar cuando nosotros abordamos un paciente con algún tipo de lesión. Nosotros cuando abordamos una herida, no llegamos y aplicamos cualquier cosa. Podríamos aplicar, por ejemplo, dentro de los casos más inauditos que tengo, podríamos aplicar alcohol, povidona, solución fisiológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, solo por mencionar, he encontrado algunos casos que me han dicho que le aplican directamente alcohol al 70% en una herida, y eso es inaudito, eso no se hace. Ahora, ¿cómo nosotros como enfermeros sabemos qué aplicar a una herida? Eso es muy simple de responder. Va a depender del tipo de tejido que haya en la herida para saber cómo atacarla. Al final del video voy a poner algunas fotografías con el nombre. Lo que siempre debo buscar en una escara por presión es que se forme tejido, o en una herida en sí, es que se forme tejido granulatorio. El tejido granulatorio es un tejido rojo vivo con una especie de globitos, igualmente voy a dejar la foto, que está completamente irrigado y permite la formación de tejido nuevo, que va a ir avanzando en el tejido circundante, cerrando la herida de forma lenta. Pero es un tejido rojo, vivo, con irrigación sanguínea. Eso quiere decir que sangra. A eso nosotros le llamamos tejido granulatorio. El tejido necrótico es otro tipo de tejido. El tejido necrótico es un tejido negro. Podemos encontrar necrótico grisáceo o necrótico negruzco, que es un tejido negro. Igualmente voy a subir la foto para que la vean con el nombre respectivo. Cuando una herida tiene tejido necrótico, por más que ustedes le apliquen cosas o cremas o pomadas para que se regenere el tejido, no sirve. Porque para el tejido necrótico es como aplicar una pomada cicatrizante sobre un fierro, sobre una madera. Es tejido inerte. Lo mismo pasa cuando ustedes aplican, por ejemplo, alguna crema cicatrizante sobre el tejido necrótico. No va a tener resultado. Para que tenga resultado debemos sacar el tejido necrótico. Lo mismo pasa con otro tipo de tejido que se llama facelo. El facelo es un tejido a veces medio blanquecino o amarillo que se forma en gran medida sobre las heridas, lo que impide que se vaya regenerando la lesión como tal. Por tanto, el tejido necrótico, que lo voy a dejar en una fotografía, y el tejido facelado, no, por más que haya en una herida, va a retrasar el proceso de regeneración.
Por tanto, en ambas situaciones ustedes deben buscar la forma de sacar. Para sacar el tejido necrótico y el tejido facelado, hay dos formas. Las más comunes que podemos utilizar son la debridación o sacar mediante un médico que lo haga con un bisturí o una enfermera que lo haga vía tijera. Ambas son semiselectivas porque igualmente al ir sacando con el bisturí o con una tijera uno va cortando tejido malo que no sirve y tejido bueno, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo que quiero que entiendan y lo que me preguntan mucho es: ¿puedo aplicar una pomada sobre el tejido necrótico, que es tejido muerto, o el facelo? No sirve, no van a tener ningún resultado. Ambos tejidos se deben sacar para que la herida pueda formar tejido nuevo. Porque ¿qué es lo que debo buscar en una herida? Tejido granulatorio. Bien, que es el tejido enrojecido, vivo, vascularizado. Ahora, otra forma de sacar el facelo y la necrosis es mediante medios autolíticos. Lo más común que usamos nosotros los enfermeros en el mercado es el hidrogel, que es agua en forma de gel, por ejemplo el gel que uno usa para el pelo, que lo aplica en la lesión que queremos sacar, pero el hidrogel siempre se debe dejar dentro de la herida, no ponerlo, no aplicarlo al tejido bueno, al tejido circundante bueno de la lesión, solamente en el espacio de tejido necrótico o en el espacio del tejido facelado. ¿Por qué no afuera? Porque con el tiempo, con los días, mucho líquido sobre tejido bueno se va a macerar y también se va a dañar el tejido bueno. Van a terminar lesionando el tejido bueno por aplicar hidrogel sobre una lesión de mayor envergadura. Lo que quiero que entiendan en este video, para dejar claro, es que para que una úlcera cicatrice, se regenere, debo corregir todos los factores que mencioné al principio. Y a su vez, si la herida tiene algún tipo de lesión, bien, valorar qué características tiene. Si tuviera tejido necrótico, la herida, que es un tejido negro muerto, independiente que sea un necrótico grisáceo o negruzco, se retira, se debe sacar. Y si hubiera facelo, que es una pasta amarilla o a veces blanca sobre la herida, también se debe sacar. ¿Qué es lo que siempre debo buscar? La formación del tejido granulatorio. Si no, van a estar mucho tiempo curando una herida, ojo, sin resultados positivos, y la evolución va a ser negativa. ¿Por qué es bueno trabajar con un médico? ¿Por qué? Porque muchas veces también se puede trabajar, por ejemplo, con la toma de algún cultivo, la toma de algún examen, o podemos cubrir al paciente con antibióticos, pero para eso necesito al médico, para que también evalúe, también me dé su punto de vista y podamos trabajar de forma multidisciplinaria. Hay otros elementos que podemos aplicar sobre una lesión. Por ejemplo, el carbón activado. El carbón activado se aplica principalmente, que son apósitos con moléculas de carbón. Lo que hace el carbón activado es, o plata, es tanto disminuir la carga microbiana en una lesión determinada y nos ayuda a reducir, en este caso, los microorganismos, a evolucionar de forma positiva la herida. Hay otros ingredientes que podemos también utilizar, como la clorhexidina. La clorhexidina es un jabón que se utiliza, es un jabón antiséptico que se utiliza para hacer un lavado de la lesión, pero hay algunas restricciones de la misma. Por ejemplo, no es recomendable usarla más de 2 veces por semana, y también el tiempo en cada vez que la utilizo
también no debo sobrepasar tantos minutos porque va produciendo irritación de la misma. Bien, así que en cuanto al abordaje, a qué utilizar en la herida como tal, lo voy a dejar para otro video. El video de hoy quiero que quede claro qué aspectos debo valorar cuando voy a tratar una lesión. En el próximo video vamos a hablar cómo atacar la lesión. No vamos a ver los factores que valoramos, sí vamos a ver los factores que todos los materiales que utilizamos para realizar la curación como tal, de acuerdo al tipo de tejido que tengamos en la herida ya mencionada anteriormente. Así que chicos, espero que les haya gustado este video. Intento hacerlo más claro porque es un tema muy largo y la verdad que hay que acotarlo al tiempo que tenemos para subir este video a las redes. Si te gusta, dame like, comparte. Cualquier duda, consulta, pregunta, me puedes escribir al WhatsApp, al correo o dejar en los comentarios. Bien, voy a grabar un nuevo video para enseñar cómo abordar, cómo atacar, dependiendo de las características de la lesión que tengamos en el presente. De hecho, hay enfermeros que hacen lesiones hasta con azúcar. Yo he hecho curaciones a escaras con azúcar y he tenido una evolución muy pero muy positiva, pero va a depender de cómo vaya evolucionando también la herida. Insisto, las heridas se tratan de forma independiente, no son recetas de cocina y las debo tratar independiente a cada paciente. Por tanto, cada evolución va a ser de forma individual. Así que chicos, me despido, hasta la próxima, nos vemos en el otro video. Si les gusta, dame like, comparte y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.